La luz de las velas titilaba suavemente sobre la mesa del comedor, proyectando sombras cálidas que danzaban en las paredes. El aroma del vino tinto y el pan recién horneado llenaba el aire, mezclándose con las risas que, aunque suaves, resonaban con una familiaridad que me hacía sentir en casa. Éramos tres: yo, mi mejor amiga Clara y mi esposo Mateo. La cena había sido idea de Clara, una reunión improvisada para celebrar nada en particular, solo el placer de estar juntos. Pero esa noche, algo en el aire era diferente. Algo que no podía nombrar, pero que sentía en cada rincón de mi alma. Clara estaba radiante, como siempre. Su cabello oscuro caía en ondas sueltas sobre sus hombros, y sus ojos brillaban con esa chispa que siempre había admirado en ella. Era el tipo de persona que llenaba una habitación sin esfuerzo, no con estruendo, sino con una calidez que te hacía querer acercarte. Mateo, por su parte, estaba relajado, con la camisa ligeramente desabotonada y una sonrisa fácil que reservaba para los momentos en los que se sentía realmente cómodo. Los miraba a ambos mientras conversaban, sus voces entrelazándose como si hubieran ensayado cada pausa, cada risa. Entonces ocurrió. Clara pasó la botella de vino a Mateo y sus dedos rozaron su muñeca. Fue un gesto pequeño, apenas perceptible, pero algo en ese instante pareció detener el tiempo. El aire se volvió más denso, como si el mundo entero contuviera el aliento. Mateo se quedó inmóvil por una fracción de segundo, sus ojos fijos en la botella antes de apartar la mirada, como si nada hubiera pasado. Pero yo lo vi. Vi cómo Clara sonrió después, una sonrisa ligera, casual, que no decía nada y lo decía todo. No fue el roce en sí lo que me llamó la atención, sino lo que insinuaba, una corriente silenciosa que no estaba ahí al comienzo de la cena. Me recliné en mi silla, sosteniendo mi copa de vino, observándolos. No estaba molesta, ni siquiera sorprendida. Era más bien una curiosidad suave, un deseo de entender qué estaba cambiando entre ellos. Clara y yo habíamos compartido todo: secretos, sueños, incluso las versiones de mí misma que ya no reconocía. Ella era mi refugio, la persona que conocía mis historias antes de que las contara. Y Mateo, él era mi hogar, el hombre que había elegido construir una vida conmigo. Pero esa noche, mientras los veía, me di cuenta de que algo nuevo estaban haciendo. Algo que no había provocado, pero que tampoco podía ignorar. La conversación continuó, pero ahora había una sutileza en sus movimientos. Clara se inclinaba un poco más hacia él cuando hablaba, y Mateo, sin darse cuenta, ajustaba su postura para estar más cerca de ella. Sus risas eran más sincronizadas, como si compartieran un ritmo secreto. No era evidente, no era un coqueteo descarado, pero había pequeños detalles. La forma en que sus hombros se alineaban, la manera en que sus miradas se encontraban y se sostenían un segundo más de lo necesario. Yo los observaba, no como una extraña, sino como alguien que aún estaba descifrando su lugar en esta nueva dinámica. Tomé un sorbo de vino, dejando que el sabor cálido se asentara en mi lengua. No dije nada, no necesitaba hacerlo, pero en mi mente las preguntas comenzaban a formarse. ¿Cuándo había empezado esto? ¿Era algo que ellos mismos entendían o solo estaban siguiendo un impulso que aún no podían nombrar? Clara levantó la mirada y me sonrió, una sonrisa que era a la vez familiar y desconocida, y en ese momento supe que no podía simplemente observar. Tenía que decidir qué papel quería jugar en lo que estaba comenzando a desplegarse ante mí. El tintineo de los cubiertos contra los platos se había suavizado, como si la cena misma entendiera que la noche estaba entrando en un terreno más íntimo. Las velas, ya más bajas, arrojaban una luz dorada que envolvía a Clara, a Mateo y a mí en un capullo de calidez. La conversación, que al principio había sido animada, llena de anécdotas y risas espontáneas, ahora se deslizaba hacia algo más tranquilo, más profundo. Las palabras eran menos frecuentes, pero cada una parecía llevar un peso nuevo, un significado que no estaba allí cuando llegamos a la mesa. Clara hablaba con esa cadencia suya, pausada pero magnética, mientras compartía una historia sobre un viaje que había hecho años atrás. No era la historia en sí lo que captaba mi atención, sino la forma en que la contaba. Se inclinaba ligeramente hacia Mateo, su cuerpo girado hacia él como si él fuera el único en la habitación. Sus manos, expresivas como siempre,
Dibujaban formas en el aire y en un momento rozaron el borde de la mesa, cerca de donde descansaba la mano de Mateo. No se tocaron, no esta vez, pero la proximidad era suficiente para que el espacio entre ellos pareciera vibrar. Mateo, por su parte, estaba más presente de lo habitual. Normalmente, en cenas como esta, se dejaba llevar por el ambiente, escuchando con una sonrisa tranquila, pero manteniendo cierta distancia. Pero esa noche algo había cambiado. Sus hombros estaban relajados, pero su cuerpo se inclinaba hacia Clara, casi sin que él lo notara. Cuando ella hablaba, él no solo escuchaba, respondía con pequeños gestos, un asentimiento, una risa baja que parecía surgir desde algún lugar más profundo. Sus ojos se encontraban con los de ella con una frecuencia que no podía ser casual, y cada vez que lo hacían, había un instante de pausa, como si ambos estuvieran probando el peso de esa conexión. Yo los observaba desde mi lugar en la mesa, mi copa de vino aún en la mano, el líquido girando suavemente mientras mis pensamientos se arremolinaban. No sentía celos, no exactamente. Era más bien una mezcla de fascinación y reconocimiento. Clara siempre había sido un imán, alguien que atraía a las personas sin intentarlo. Y Mateo, con su calma sólida, su forma de hacer que todos se sintieran vistos, era el tipo de hombre que complementaba esa energía sin competir con ella. Pero lo que veía ahora no era solo su química natural. Era algo que estaba creciendo, tomando forma en los espacios entre sus palabras, en las pausas de sus risas. Sus risas, precisamente, eran lo que más me sorprendía. Había una sincronía en ellas, una armonía que no había notado antes. Cuando Clara reía, Mateo la seguía casi al instante, no porque la imitara, sino porque parecía que compartían el mismo pulso. Era como si la noche los hubiera envuelto en un ritmo que solo ellos podían escuchar, y yo, desde mi lugar, estaba empezando a percibirlo también. No era algo que pudiera señalar directamente, no era un gesto evidente ni una palabra fuera de lugar. Eran pequeñas cosas, la forma en que Clara se inclinaba un poco más cerca cuando hacía una broma, la manera en que Mateo ajustaba su postura para estar más alineado con ella, como si sus cuerpos estuvieran en una danza silenciosa. Me di cuenta de que mi propia respiración se había ralentizado, como si quisiera alinearme con ese ritmo que estaba emergiendo. Clara era mi mejor amiga, la persona que había estado a mi lado en cada capítulo de mi vida, incluso en los que preferiría olvidar. Y Mateo era mi esposo, el hombre con quien había construido un hogar, una vida. Pero esa noche, mientras los veía, sentí que estaba presenciando el nacimiento de algo nuevo, algo que no había planeado pero que tampoco podía detener. No estaba segura de si me incomodaba o me intrigaba, pero sabía que no podía apartar la mirada. Clara levantó la vista y me miró, su sonrisa cálida y familiar. ¿Qué piensas, Ana?, preguntó, usando mi nombre con esa suavidad que siempre me hacía sentir en casa. Sonreí, pero no respondí de inmediato. En lugar de eso, tomé otro sorbo de vino, dejando que el momento se asentara. Sabía que este era solo el comienzo, que lo que estaba viendo no era un accidente, sino un camino que apenas empezaba a revelarse. Y por primera vez, me pregunté si estaba lista para caminar por él. El comedor parecía más pequeño ahora, como si las paredes se hubieran acercado para envolvernos en un espacio que pertenecía solo a nosotros tres. Las velas estaban casi consumidas, sus llamas temblando con un brillo tenue que hacía que las sombras en los rostros de Clara y Mateo parecieran más suaves, más reveladoras. La cena estaba llegando a su fin, los platos estaban casi vacíos, y el vino en nuestras copas se había reducido a un reflejo carmesí. Pero algo en la atmósfera seguía creciendo, algo que no necesitaba palabras para hacerse sentir. Clara se inclinó para alcanzar la cesta de pan que estaba más cerca de Mateo. Fue un movimiento natural, casi rutinario, pero cuando sus dedos se encontraron con los de él al tomar la cesta, no se separaron de inmediato. Sus manos se detuvieron, unidas por un instante que fue más largo de lo necesario, como si ambos estuvieran probando la textura de ese contacto. No fue un gesto evidente. No había nada en él que gritara intención, pero la pausa era innegable. Clara no apartó la mano, y Mateo no hizo ningún movimiento para retirar la suya. Sus dedos se rozaron, ligeros pero firmes, y el mundo pareció detenerse a nuestro alrededor. Yo estaba sentada frente a ellos, mi copa de vino suspendida a medio camino hacia mis labios. No podía apartar la mirada,
no porque estuviera sorprendida, sino porque ese momento tenía una cualidad magnética, como si el aire mismo estuviera cargado de su significado. Clara bajó la vista hacia la cesta, una sonrisa apenas perceptible curvando sus labios, mientras Mateo miraba hacia un lado, como si quisiera disimular la intensidad de lo que acababa de pasar. Pero no podía ocultarlo, no de mí. Yo veía todo, la forma en que sus hombros se relajaron después, la manera en que sus respiraciones parecían alinearse, como si ese breve toque hubiera sincronizado algo más profundo. Tomé un sorbo de vino, dejando que el líquido cálido se deslizara por mi garganta mientras procesaba lo que estaba ocurriendo. No sentía ira ni traición. Era más bien una curiosidad que se mezclaba con una extraña calma, como si estuviera descubriendo una parte de ellos que siempre había estado ahí, esperando ser vista. Clara era mi mejor amiga, la persona que había estado a mi lado en cada tormenta, la que conocía mis miedos y mis sueños antes de que yo misma los entendiera. Y Mateo, mi esposo, era el hombre que me había enseñado lo que significaba construir un amor sólido, uno que no necesitaba alardear para ser real. Pero ahora, en este instante, veía algo nuevo entre ellos, una chispa que no había notado antes. El toque en sí no fue lo que me impactó, fue lo que insinuaba, lo que dejaba entrever sobre lo que podría estar creciendo. No era solo un roce accidental, era una puerta que se abría, una invitación a algo que aún no tenía nombre. Me pregunté si ellos mismos lo entendían, si eran conscientes de la corriente que fluía entre sus dedos en ese instante. Clara levantó la mirada y me encontró observándola. Su sonrisa no vaciló, pero había algo en sus ojos, una pregunta silenciosa que no necesitaba ser pronunciada. No estaba pidiéndome permiso, pero tampoco estaba ignorándome. Era como si me estuviera invitando a ser parte de este momento, a decidir cómo quería responder. Bajé mi copa lentamente, colocándola en la mesa con un cuidado deliberado. El sonido del cristal contra la madera fue apenas audible, pero pareció resonar en el silencio que se había asentado entre nosotros. Clara se queda esta noche, dije, mi voz tranquila pero firme. No era una pregunta y no necesitaba hacerlo. Mateo levantó la vista, solo por un momento, antes de asentir con un gesto casi imperceptible. Clara sonrió, no con sorpresa, sino con una calma que sugería que había estado esperando que yo lo dijera, que pusiera en palabras lo que todos sentíamos. El momento pasó, y la conversación retomó su curso, pero algo había cambiado. Ese toque, ese instante de conexión entre ellos, había dejado una huella, no solo en ellos, sino en mí. No estaba segura de si quería detenerlo o dejar que creciera, pero sabía que no podía ignorarlo. Mientras los miraba, mientras veía la forma en que sus movimientos parecían más sincronizados ahora, me di cuenta de que estaba en el umbral de algo nuevo. Y por primera vez, no sentí miedo, sino una extraña paz, como si estuviera exactamente donde debía estar. El comedor quedó atrás, pero el eco de lo que había pasado en la mesa aún resonaba en mí. Las velas se habían apagado, dejando solo un rastro de cera derretida y un aroma suave a humo que se mezclaba con el aire fresco que entraba por la ventana entreabierta. Clara y Mateo se habían levantado para llevar los platos a la cocina, un gesto cotidiano que en cualquier otra noche habría pasado desapercibido. Pero esta noche, cada movimiento parecía cargado de significado, como si el universo estuviera tejiendo algo nuevo con cada paso que daban. Me quedé sentada un momento más, escuchando el murmullo de sus voces desde la cocina. Eran sonidos familiares, el choque suave de los platos, el correr del agua, la risa baja de Clara que siempre tenía un matiz juguetón. Pero ahora había algo más, una corriente subyacente que hacía que cada risa, cada palabra, pareciera parte de una danza silenciosa. Me levanté lentamente, dejando mi copa en la mesa, y caminé hacia el umbral de la cocina. No estaba segura de qué esperaba encontrar, pero sentía que necesitaba verlo, que necesitaba entender lo que estaba creciendo entre ellos. Cuando llegué al marco de la puerta, los vi. Estaban de pie junto al fregadero, moviéndose con una sincronía que parecía haber surgido de la nada. Clara secaba un vaso con un paño, sus movimientos precisos pero relajados, mientras Mateo le pasaba otro, sus manos rozándose brevemente en el intercambio. No era un toque intencionado, pero tampoco era accidental.
Había una comodidad en la forma en que compartían el espacio, como si sus cuerpos ya conocieran el ritmo del otro. Clara se movió para guardar un plato, y al pasar junto a él, su hombro rozó el suyo, lo suficientemente cerca como para que el aire entre ellos pareciera calentarse. Mateo no se apartó. En lugar de eso, giró ligeramente, siguiendo su movimiento con los ojos. Había algo en su mirada, no deseo evidente ni urgencia, sino una especie de reconocimiento, como si estuviera descubriendo algo que siempre había estado ahí. Clara, por su parte, parecía completamente a gusto. En un momento, mientras él le pasaba otro vaso, ella extendió la mano y, con un gesto ligero, ajustó el cuello de su camisa, como si estuviera quitando una mota de polvo que tal vez ni siquiera existía. Fue un acto pequeño, casi insignificante, pero decía tanto. Sus dedos se detuvieron un segundo más de lo necesario, y Mateo la miró, sus ojos encontrándose con los de ella en una pausa que parecía contener 1000 palabras no dichas. Yo observaba desde el umbral, mi respiración acompasada con el ritmo tranquilo de la escena. No había nada escandaloso en lo que veía, nada que pudiera señalar como fuera de lugar. Pero el aire entre ellos era diferente ahora, más cálido, más consciente. Era como si la cocina misma se hubiera convertido en un escenario donde sus movimientos, sus gestos, estaban escribiendo una historia que ninguno de nosotros había planeado. Me apoyé contra el marco de la puerta, cruzando los brazos, no por incomodidad, sino para anclarme en el momento. Entonces hablé, mi voz cortando el silencio con una claridad que me sorprendió incluso a mí. «Ustedes dos se ven bien juntos», dije. No era una acusación, ni siquiera una broma. Era una verdad, una que había estado formándose en mi mente desde el primer roce en la mesa. Clara se volvió hacia mí lentamente, su expresión ilegible al principio, pero no sorprendida. Sus ojos buscaron los míos, y por un instante sentí que me estaba viendo de verdad, no solo como su amiga, sino como alguien que estaba eligiendo estar en este momento con ellos. Mateo también me miró, su rostro tranquilo pero atento. No dijo nada, pero no necesitaba hacerlo. Su mirada era una pregunta silenciosa, una búsqueda de confirmación. No aparté la vista. En lugar de eso, di un paso hacia la cocina, entrando en su espacio, no para interrumpir, sino para ser parte de lo que estaba ocurriendo. Clara sonrió, una sonrisa que era a la vez familiar y nueva, y en ese momento supe que no estaba fuera de esta historia, estaba dentro de ella, y lo que viniera después dependía de todos nosotros. La cocina quedó atrás, pero la calidez de lo que había sucedido allí nos siguió hasta el salón. La luz seguía siendo suave, con las lámparas de mesa proyectando un resplandor ámbar que envolvía los muebles en una atmósfera de calma. Los cojines del sofá estaban ligeramente desordenados, como si invitaran a sentarse y dejar que la noche se desplegara a su propio ritmo. Clara y Mateo se dirigieron al sofá, sus movimientos naturales pero cargados de una nueva conciencia. Yo elegí el sillón, no muy lejos, pero lo suficientemente apartado como para darme espacio para respirar, para procesar lo que estaba ocurriendo. Cuando se sentaron, algo en el aire cambió. No era una tensión, sino una quietud, una especie de pausa que parecía esperar algo. Clara se acomodó en el sofá, doblando una pierna debajo de ella, su cuerpo girado hacia Mateo de una manera que era a la vez relajada y deliberada. Él estaba sentado a su lado, con las manos descansando sobre sus rodillas, los hombros relajados pero atentos. No había urgencia en su postura, solo una presencia que parecía anclada en el momento. Yo los observaba desde mi sillón, mi cuerpo inclinado hacia adelante, no por ansiedad, sino porque sentía que estaba siendo atraída hacia ellos, hacia lo que estaba creciendo en ese espacio. Clara extendió la mano y tocó el brazo de Mateo, un gesto simple, casi insignificante, pero que llevaba consigo una intención clara. Sus dedos se posaron ligeramente sobre su piel, no para exigir, sino para conectar. Mateo no se movió, no apartó la mirada. En lugar de eso, sus ojos se encontraron con los de ella, y por un instante, el mundo pareció reducirse a ese punto de contacto. No era un gesto de posesión ni de desafío. Era una afirmación, una forma de decir que estaban aquí, juntos, en este momento. Pero entonces, Clara hizo algo que no esperaba. Giró la cabeza hacia mí,
sus ojos buscándome con una calma que me desarmó. No había duda en su mirada, solo una invitación silenciosa. Era como si me estuviera diciendo que no estaba fuera de esto, que mi lugar en esta historia era tan real como el de ellos. Me quedé quieta, no por incertidumbre, sino porque necesitaba sentir el peso de ese momento. Mi corazón latía con un ritmo constante, no acelerado, sino profundo, como si estuviera sincronizándose con el pulso de la habitación. Clara extendió su otra mano hacia mí, no con urgencia, sino con una apertura que me dio espacio para elegir. Sus dedos se detuvieron a medio camino, esperando, no exigiendo. Me levanté del sillón, mis movimientos lentos pero decididos. Crucé el corto espacio hasta el sofá y tomé su mano. Su piel era cálida, familiar, pero había algo nuevo en la forma en que nuestros dedos se entrelazaron, una corriente que no había sentido antes. Me senté junto a ellos, mi hombro rozando el de Clara, mi cuerpo cerca del de Mateo. Él me miró, sus ojos firmes pero suaves, buscando en mí una señal, una confirmación. No dije nada, pero sostuve su mirada, dejando que viera que estaba aquí, que había elegido estarlo. Clara apretó mi mano suavemente, un gesto que no pedía explicaciones ni justificaciones. Mateo, a su lado, extendió su mano hacia mí, no para tomar la mía, sino para descansar cerca, lo suficientemente cerca como para que sintiera su presencia. Nos quedamos así, los tres, conectados por un silencio que no era pesado, sino lleno de significado. No había necesidad de hablar, de definir lo que estaba pasando. Era suficiente con estar juntos, con dejar que el momento se asentara a nuestro alrededor. El aire en la habitación era tranquilo, pero cargado de una energía que podía sentir en mi piel. No era solo la cercanía de Clara y Mateo, ni siquiera la forma en que sus cuerpos parecían gravitar el uno hacia el otro. Era la forma en que yo encajaba en ese espacio, no como una observadora, sino como parte de algo más grande. Por primera vez, no me sentía al margen. Estaba dentro y esa certeza me envolvía como una manta suave, cálida, que no necesitaba nombre ni forma para ser real. El salón estaba envuelto en un silencio que no pesaba, sino que abrazaba. La luz ámbar de las lámparas seguía bañando la habitación, pero ahora parecía más suave, como si se hubiera adaptado al ritmo de nuestros corazones. Estábamos los tres en el sofá, juntos, sin espacios que nos separaran. Clara a mi lado, su mano aún entrelazada con la mía, cálida y firme. Mateo, a su lado, con su mano descansando cerca, un punto de contacto que no exigía nada pero que lo ofrecía todo. No había urgencia en el aire, no había necesidad de apresurarse. Todo lo que necesitaba ser dicho ya estaba presente, en la forma en que nuestras respiraciones se alineaban, en la calma que nos envolvía como un manto invisible. Nadie hablaba, y eso era precisamente lo que hacía que el momento fuera tan profundo. Las palabras, en su ausencia, dejaban espacio para algo más grande, algo que no podía ser reducido a frases o explicaciones. Sentía la mano de Clara en la mía, su pulgar trazando círculos suaves, casi imperceptibles sobre mi piel. Era un gesto pequeño, pero cargado de intención, una forma de decir que estaba aquí, que éramos nosotras, como siempre, pero también algo más. Mateo, por su parte, estaba quieto, pero su presencia era innegable. Su mano, cerca de la mía, era un ancla, un recordatorio de que él también había elegido este momento, esta conexión. Cerré los ojos, no por cansancio ni por evasión, sino porque quería sumergirme en la quietud. Era como si el mundo entero se hubiera detenido, dejando solo este espacio, este instante donde todo encajaba. No había preguntas pendientes, no había dudas que necesitáramos resolver. Lo que estaba ocurriendo entre nosotros no era un accidente ni un error. Era una elección, una que habíamos hecho juntos, paso a paso, desde el primer roce en la mesa hasta este momento en el que nuestras manos se tocaban sin miedo ni reserva. Sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo, una calma que no necesitaba explicaciones para ser completa. Clara se movió ligeramente, su hombro rozando el mío mientras ajustaba su postura. No abrió los ojos, pero su mano apretó la mía con una suavidad que hablaba de confianza, de familiaridad. Mateo, a su lado, dejó que su mano se deslizara un poco más cerca hasta que sus dedos rozaron los míos. No fue un gesto posesivo ni demandante.
Fue una invitación, una forma de decir que él también estaba aquí, que no había distancia entre nosotros. Respondí, dejando que mis dedos se entrelazaran con los suyos, no con fuerza, sino con una delicadeza que reflejaba la fragilidad y la fuerza de lo que estábamos compartiendo. El silencio no era un vacío, era un espacio lleno de significado. Podía sentir el calor de sus cuerpos, la forma en que nuestras respiraciones se entrelazaban en un ritmo compartido. No había necesidad de definir lo que éramos, de poner etiquetas a este momento. Éramos Clara, Mateo y yo, tres almas que habían encontrado una forma de existir juntas, no en competencia, sino en armonía. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía como si estuviera buscando algo. Todo lo que necesitaba estaba aquí, en este sofá, en este instante. Abrí los ojos y los miré. Clara tenía una leve sonrisa, sus labios curvados en una expresión de paz. Mateo me miraba, sus ojos firmes pero suaves, como si estuviera viendo no solo a mí, sino a todo lo que éramos juntos. No necesitaba preguntar qué sentía, porque lo veía en su mirada, lo sentía en la forma en que su mano sostenía la mía. Clara giró la cabeza hacia mí y por un momento nuestras miradas se encontraron. No había palabras, pero no las necesitábamos. Su sonrisa se amplió y supe que ella también lo sentía. Esta conexión, esta calma, este amor que no necesitaba ser explicado. Nos quedamos así, los tres, sin movernos, sin hablar. El tiempo parecía irrelevante, como si este momento pudiera durar para siempre. Y en cierto modo, lo haría. No porque fuera perfecto, sino porque era nuestro, una elección que habíamos hecho juntos. La noche se desvaneció lentamente, pero la quietud permaneció. Un recordatorio de que, a veces, el amor no necesita ser proclamado. A veces, basta con estar, con dejar que el silencio hable por sí mismo. Y así, en esa quietud, encontramos nuestro final. No un cierre, sino una pausa, un lugar donde podíamos descansar, sabiendo que lo que habíamos creado era suficiente, era todo.